Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es el Rey va Desnudo a fondo. Hoy vamos a hablar de una práctica sumamente controvertida que se llama eugenesia y de su más horrenda aplicación, hasta donde sabemos, el programa Action T4 de la Alemania nazi. Pero para que podamos tener un panorama claro, hay que plantear un contexto amplio de cómo se llegó a esos horrores y hay que empezar por algo que parece muy inocuo: la domesticación de plantas y animales. La mejora de las especies es algo que se conocía desde mucho antes de que Charles Darwin apareciera en escena. Los seres humanos habían descubierto que cruzando distintos individuos con distintas características podían realizar cambios relevantísimos y beneficiosos. Beneficiosos se entiende para los seres humanos. Partiendo del trigo silvestre se fueron haciendo hibridizaciones de los individuos que más convenían a los agricultores, lo que fue llevando al trigo actual con granos más grandes y nutritivos, hasta que la ciencia y la modificación genética nos han permitido incluso hacer trigo sin gluten. O en el caso del maíz, se pasó dramáticamente del teosinte que está a la izquierda a las robustas mazorcas de hoy, que además hemos podido hacer inmunes a las plagas también mediante modificación genética. En animales se puede llegar a hacer lo mismo con cruzas. Si quieres un vacuno que rinda mucha carne, puedes llegar hasta este azul belga de doble musculatura, que parecería el sueño de cualquier carnívoro y que no es transgénico como algunos pretenden por ahí en las redes sociales, sino producto de la selección tradicional artificial de los criadores. Sin embargo, su explotación no es tan rentable como uno podría imaginarse, porque el tamaño que tienen estos animales implica varios problemas. Desde la necesidad de que nazcan cada vez más por cesárea hasta una alimentación especial para mantener esa musculatura. Este punto es importante. Pero en todos estos casos hablamos de algo que es mejor para nosotros, como seres humanos que explotamos esa selección artificial. En el mundo silvestre entra en acción la selección natural que descubrió Darwin. Los individuos que por variación natural están mejor adaptados a su entorno tienen mayores probabilidades de sobrevivir y reproducirse. Y esto se acumula al paso de muchas generaciones. En este caso, mejor significa mejor adaptado. ¿Es mejor ser grande o pequeño? Depende del entorno. ¿Es mejor ser veloz o lento? Depende del entorno. La idea de mejor, entonces, no es absoluta. Y en el caso del ser humano, las cosas empeoran mucho. La total ignorancia que había en el pasado sobre los mecanismos de la herencia, las especulaciones caprichosas sin bases de la religión y el poder se unieron desde mucho tiempo atrás para intentar que los poderosos, ellos, no nosotros, pobres aldeanos, vasallos, plebeyos y chusmas, tuvieran los mejores hijos herederos del poder. Y para ello se les ocurrió que debían mantener su sangre pura. La sangre no tenía nada que ver en esto, pero, insistamos, de genética sabían menos que un mapache sabe de teoría de la relatividad. Y esto lo hacían casándose entre ellos. En el antiguo Egipto, lo ideal se consideraba casarse entre hermanos, lo que dio como resultado a personajes de aspecto un tanto extraño, como Akenatón, y a sufrientes faraones como Tutankamón, que es casi seguramente hijo de Akenatón y de la prima de este, Nefertiti. Todos ellos descendientes de una larga tradición de casarse entre parientes lo más cercanos posible. Tutankamón, que se ve tan guapo en su máscara mortuoria de oro sólido, pasó los 18 o 19 años de su corta vida sufriendo de trastornos como paladar hendido, una deformidad en la pierna derecha, escoliosis y malaria. La endogamia de la que era producto fue un factor, como lo fue el hecho de que su esposa y hermana, Angesenamón, tuviera 2 abortos espontáneos cuyos fetos estaban enterrados junto a su faraón. La endogamia entre los reyes europeos, que son todos parientes entre sí, produjo la aparente infertilidad de Enrique VIII, que acusó a sus esposas de no darle un heredero varón y con ese pretexto ejecutó alguna, aunque muy probablemente la culpa era de él. Fue también responsable del escalofriante destino de Carlos II de España, el hechizado, que nació con cierto retraso mental, lengua agrandada, prognatismo, problemas gastrointestinales gravísimos, defectos del crecimiento con acromegalia e insuficiencia renal, que fue lo que finalmente lo mató bastante joven. No pudo tener hijos y con él terminó la dinastía de los Austria y de paso se produjo la Guerra de Sucesión. Finalmente, el gen recesivo de la hemofilia que la reina Victoria transmitió a su hija Alejandra y que tenía también el zar,
Fue pasado por esta su único hijo varón, el zarevich Alexei, que pasó toda su breve vida en peligro de desangrarse por la más mínima herida. Evidentemente la endogamia y la intención de no contaminar la sangre de los nobles con esto que nos corre por las venas a los rústicos, pardales y villanos de la plebe, no resultó buen negocio. Pero, ¿se podía mejorar la descendencia? Claro que sería ideal, por ejemplo, que pudiéramos alterar los genes de todos los seres humanos para hacerlos inmunes al cáncer o a las fake news, pero el problema con el que nos topamos es que tanto el cáncer como la tendencia a creer en mamarrachadas que salen en TikTok no son cuestiones genéticas. Durante milenios se ha dado un debate filosófico, inútil como todos los debates filosóficos, sobre si las características del ser humano son producto de su herencia o producto del medio ambiente. Hay que decir que esto lo siguen discutiendo algunos filósofos y sus seguidores que se resisten a estudiar biología, porque si no se resistieran ya se habrían enterado de que la vasta mayoría de las características de los seres vivos y de los seres humanos muy concretamente, sobre todo en cuanto a comportamiento, son producto de la interacción entre nuestra composición genética y el medio ambiente en un abanico amplísimo. Desde el amable medio ambiente del vientre materno hasta el mundo enloquecido, raro, lleno de ruidos, colores, objetos, personas, animales, cosas raras, sabores, olores, texturas, dolores, placeres y demás elementos que nos rodean apenas salimos del saco amniótico al mundo caótico. El cáncer y la tendencia a tragarse las trápalas de las fake news son producto de la genética y del medio ambiente, algo que cualquiera podría razonar si no se le atraviesa en el camino un filósofo. Así que hacer a un ser humano genéticamente mejor tiene bastantes más aristas que hacer un trigo con granos más grandes, que es bastante simple. Sin embargo, a la luz de los hallazgos de Darwin, algunos pensaron que las cosas eran enormemente sencillas, en particular su primo Francis Galton. Francis Galton era lo que en términos técnicos se conoce como un puto genio. Sus aportaciones a la ciencia en los más diversos campos son trascendentes y abundantes. Publicó más de 390 artículos, muchos de ellos equivocados, pero trabajó en las matemáticas, la psicología diferencial, tuvo trabajos en la teoría de la percepción de los sentidos, la idea de la individualidad de las huellas dactilares se la debemos a él, trabajó en meteorología, taxonomía, zoología y demás disciplinas. Y a Galton se le ocurrió también, que no era genio en todo, que las capacidades humanas eran hereditarias. Claro que las capacidades humanas para Galton en el Reino Unido en 1870 eran las que exhibían los hombres eminentes del Reino Unido del siglo XIX, políticos, militares y científicos sobre todo. Si Galton hubiera sido masái, inuit, indígena amazónico, nativo de las islas del sur del Pacífico o cosas así, su idea de hombre eminente había sido probablemente muy diferente. Pero para fines del siglo XIX el señor Galton se empezó a saltar la ciencia que le habría permitido pensar en esto y decidió que había que mejorar, según él claro, a la especie humana. ¿Cómo? Fomentando el matrimonio entre familias de alto rango, incluso pagándoles para que se cruzaran entre ellas. A esto le llamó eugenesia, del griego eu mejor y genos, origen o parentesco. Si cruzabas a la mejor gente entre sí, mejorarías a la especie. Bueno, no a toda la especie, ¿verdad? Porque el asunto dejaba de lado qué pasaba cuando la gente no mejor, como usted o como yo, villanos, plebe, gentuza o muchitanga, se cruzaba sin que le pagaran, sino por cosas raras como enamorarse o tener ganas de contar con pareja a largo plazo para bailar el tango horizontal. Por supuesto, de inmediato saltaron a la palestra otros desinformados de la ciencia que establecieron una relación simplista entre la herencia y ciertos rasgos y que, además de favorecer la reproducción de los mejores, entre los cuales siempre estaban ellos, por supuesto, ellos eran los mejores, había que desfavorecer la reproducción de las ya mencionadas chusmas, aldeanos, gentuza y gente como usted y como yo y demás. ¿Cómo? Pues esterilizando a las masas inferiores o directamente matándolas. Ideas que se pusieron de moda por todo el mundo ante la oposición primero que nadie de Charles Darwin, para quien era claro que su primito, tan listo en otros menesteres, y sus seguidores no habían entendido un pijo acerca de la evolución de los más aptos, que no de los mejores, ni los más fuertes o los más blancos y de pelo rubio,
como siguen diciendo algunos desubicados. Aparecieron por el mundo todo tipo de eugenicistas que empezaron a actuar según ellos con las mejores intenciones y según ellos basados en la teoría de la evolución. Lo primero es discutible, lo segundo es absolutamente falso. En Estados Unidos y en países europeos, sobre todo del norte y sobre todo los escandinavos, se empezaron a promulgar leyes para prohibir la reproducción de los inferiores o esterilizarlos. ¿Quiénes eran los inferiores? Enfermos crónicos, discapacitados físicos y psíquicos, criminales natos, personas con rasgos distintos a los de los legisladores, etcétera, etcétera. La eugenesia pronto pasó de actuar sobre los individuos de una sociedad a imaginarse actuando sobre sociedades enteras, soñando un mundo mejor, donde grupos humanos, clases sociales, etnias y presuntas razas que no existen, fueran eliminados para que solo quedaran los que se parecían a los verdugos, una especie infinitamente mejor. Fue una de esas modas tan anticientífica como el uso indiscriminado de la sábila, la uña de gato o la acupuntura, que recorren el mundo a despecho del pensamiento racional, los hechos y la ciencia, y que después de un clímax regresan a las márgenes de la sociedad con ideas tan chifladas como el tarot o la ouija. Pero muchas personas sufrieron por esta superstición anticientífica en la primera mitad del siglo XX en todo el mundo. Y pese a que ocurrió en todo el mundo, fue en la Alemania nazi donde la idea alcanzó su máximo horror. Adolf Hitler, cuyo ideal racial, siempre que yo hable de razas, póngale usted comillas, porque es un concepto erróneo que no existe en biología. Adolf Hitler, decía yo, cuyo ideal racial era el del nórdico alto rubio, era un sujeto de 1,75 m y cabello castaño que emprendió, como todo el mundo sabe, un intento de exterminio industrial y brutal contra las razas que consideraba inferiores, sobre todo judíos y gitanos, asesinando a millones en cámaras de gas y por otros métodos. Pero un tirano racista y genocida no se levanta un día y ejecuta a 100,000 personas. Todo tiene un proceso. Y en el caso de Hitler y sus ideas, su origen está en la presunta higiene racial, de la que hablaba el economista alemán, que no biólogo, Alfred Ploetz, en 1895. Alfred estaba convencido de que todos los problemas de la sociedad provienen de factores hereditarios. La criminalidad, el alcoholismo, la enfermedad mental, la pobreza. Sí, la pobreza. Ya sabe usted, los herederos de estos personajes son los que hoy nos repiten que los pobres son pobres porque quieren. Falta de ganas de ser ricos, hombre. A la eugenesia positiva, fomentar que se metan a la cama los mejores con las mejores, la eugenesia alemana fue añadiendo como opción la eugenesia negativa, es decir, la marginalización, esterilización y finalmente aniquilación de los menos mejores. En su libro Mi lucha, Hitler llamó a la higiene racial un logro mayor que la mayoría de las guerras victoriosas. Estas ideas ya estaban difundidas entre la sociedad alemana en enero de 1933, cuando Hitler asumió el poder en Alemania como canciller. Incluso antes de proclamarse Führer y cancelar las molestas elecciones para quedarse en el poder para siempre, en el mes de julio de ese año, su gobierno aprobó una ley que permitía la esterilización obligatoria de borrachos, criminales sexuales y lunáticos hereditarios e incurables, y de aquellos que padezcan una enfermedad incurable que pudiera transmitirse a su descendencia. Esto incluía a personas con esquizofrenia, epilepsia, enfermedad de Huntington, desviaciones sociales y una lista que al paso de los años se fue haciendo cada vez más larga. Entre 1939 y 1939, en la Alemania nazi se esterilizó a unas 360,000 personas. Hitler deseaba incluso actuar más rápidamente, pero entendía, y así lo comentó, que en tiempos de paz el público se opondría a matar a los que tenían Lebensunwertes Leben, vida que no merece la vida, en palabras del propio Hitler. En 1938, el médico de Hitler, Karl Brandt, recibió el encargo de aprobar una muerte piadosa que pedían 2 padres para su hijo que era ciego y tenía graves deficiencias del desarrollo. Karl Brandt lo aprobó y lo mataron legalmente en julio de 1939. Solo 3 semanas después, se estableció un comité del Reich para registrar las afecciones hereditarias y congénitas graves y proceder al exterminio de los niños que las padecían. Para ello, se establecieron centros de exterminio en 6 hospitales psiquiátricos alemanes y en algunos de Austria. Estos no eran niños de etnias ajenas, no eran adversarios en la guerra, eran los propios hijos de los alemanes sacrificados sin miramientos mediante la inyección de sustancias tóxicas, generalmente fenol o en cámaras de gas,
o de otras maneras horribles. En sus certificados de fallecimiento se anotaba que habían muerto de neumonía y en las autopsias que se les solían hacer se tomaban muestras de sus cerebros para que presuntos científicos fingieran estudiarlas. Con frecuencia las autoridades incluso engañaban a los padres para que entregaran a sus hijos, a los que pese a sus problemas adoraban, que es lo normal. Fingían que los llevarían a hospitales especializados para unos tratamientos magníficos y unas semanas después se les informaba que los pobres habían contraído neumonía y habían fallecido. El público, por supuesto, recibía la adecuada propaganda. Los jóvenes alemanes portadores de los mejores genes estaban muriendo en el frente para mantener a gente inservible. Ese era más o menos el mensaje, y no se daban cuenta que ellos, detrás de las filas, también estaban siendo mantenidos por aquellos que morían. Los asesinatos disfrazados de eutanasia no se limitaban, por supuesto, a los niños. A partir de la invasión de Polonia, cuando se ejecutó a numerosos adultos polacos con discapacidades, una tarea del ejército fue vaciar los hospitales y asilos mentales y ejecutar a sus pacientes, por ejemplo, 7.000 en Gdansk y 10.000 en Gdynia, en los primeros días de la guerra. Para ahorrar balas, en octubre de 1939 empezaron los experimentos con cámaras de gases improvisadas que se llenaban con el monóxido de carbono de motores de camiones para asesinar a prisioneros y discapacitados. Las primeras ejecuciones con gases en la propia Alemania se llevaron a cabo en enero de 1940 con monóxido de carbono embotellado al efecto. Ocurrió en el Centro de Atención de Eutanasia de Brandenburgo. En los 6 centros de exterminio morirían al menos 70.000 inocentes, muchos de ellos llevados a los centros de exterminio mediante falsas ambulancias caritativas operadas por las SS e invitados a pasar, como en los campos de exterminio de Polonia, a supuestas duchas colectivas que eran en realidad cámaras de ejecución. A partir de 1940, los asesinatos eugenésicos se empezaron a gestionar desde una elegante villa en una exclusiva zona residencial de Berlín, situada en la calle Tiergartenstraße número 4, lo que daría luego nombre a Aktion T4, como se conoció a todo el programa eugenésico nazi después de la guerra. Allí, en la T4, también se seleccionaba a los médicos que se encargarían del programa, leales nazis creyentes en la eugenesia. Hospitales, residencias de ancianos y sanatorios tenían que informar de los pacientes que tuvieran ya más de 5 años internados o que fueran no arios o que tuvieran ciertas afecciones para que fueran eliminados. De nuevo, todo esto estaba ocurriendo dentro de la propia Alemania, sumándose a los horrores que ocurrían en otros lugares. El programa T4 fue cancelado por Hitler finalmente en agosto de 1941 porque necesitaba a toda su gente en el frente después de la invasión de la Unión Soviética. El asesinato de sus puestos inferiores disminuyó, pero aún así siguió hasta sumar otras 30.000 víctimas para cuando terminó la guerra en 1945. En la posguerra, por cierto, varios médicos que participaron en el programa T4, así como otros brutales médicos que participaron en los campos de exterminio, fueron juzgados por sus crímenes en diciembre de 1946. 7 de los 23 acusados fueron condenados a muerte y ejecutados el 2 de junio de 1948. Mire usted, sería muy fácil hacer simplemente una lista de personajes relevantes cuyas aportaciones se hubieran perdido en las siniestras cámaras de ejecuciones nazis. Y sería bastante más fácil hacer una lista de personas irrelevantes que sin tener ninguna afección, trastorno o disfunción genética no han aportado nada a su entorno o a su sociedad, sino que han sido más bien lacras y parásitos de larga duración. Sería también sencillo señalar que al reducir el conjunto de genes disponible en una sociedad, cuando matas a muchos de ellos, el resultado puede ser un Carlos II colectivo que nadie realmente desearía. Pero lo verdaderamente importante es que nada de eso importa. Lo que nos hace mejores no es nuestra genética, siempre sujeta a sorpresas tardías y por lo demás siempre dependiente del entorno, de nuestra experiencia, de la epigenética, de lo que respiramos y comemos, de lo que oímos y vemos, de lo que aprendemos o de lo que se nos oculta o ignoramos. Lo que nos hace mejores es el conocimiento y con él las exigencias morales que impone saber cosas. Si sabemos que no hay razas
y que no hay diferencias genéticas en la inteligencia, capacidad, bondad, valor y creatividad entre grupos humanos que los racistas creen distintos, ese conocimiento nos obliga a dejar de considerarlos inferiores, distintos o despreciables. Y podemos hablar de grupos étnicos o de razas, o grupos de distinto sexo o género, cultura, color, tradiciones, preferencias gastronómicas, ropa, lo que usted quiera. El sabernos con estudios sólidos, iguales a los demás, y tratarlos con respeto, atención y bondad, nos hace mejores, mucho mejores que quienes presumen de una superioridad que nunca existió. El cuidar de quienes no se pueden cuidar a sí mismos, el ser la voz de los que no tienen voz, el ser defensores de quienes son agredidos, humillados, oprimidos, reprimidos y despreciados, el defender los derechos de aquellos que antes no tenían derechos, nos hace mucho mejores hoy de lo que nuestra especie era hace poco, hace quizás apenas 200 o 300 años, cuando eran totalmente comunes y compartidos por la mayoría de los seres humanos, incluidos nuestros amables ancestros, la mayoría de los mitos sobre razas, sexos, grupos que se dispararon hasta llegar a las ideas de la eugenesia y la higiene racial. Hay que contar además, porque no suele contarse, que en la Alemania de la Action T4 hubo resistencia, familias que sacaban a sus mayores o a sus hijos de residencias, hospitales y sanatorios a un alto costo económico y emocional para evitar que fueran ejecutados. Médicos que falseaban informes para salvar a hijos, hermanos y otros parientes de sus amigos, gente que arriesgaba la furia de la dictadura por comportarse correctamente, por ser mejores que quienes tenían el poder y pretendían hacer los mejores. Claro que tenemos que ser mejores, pero lo que quizás hay que evaluar y reevaluar constantemente es qué es ser mejores, cómo ser mejores y por qué lo que era mejor ayer es menos bueno que lo que hoy entendemos como mejor. Porque es así como avanzamos todos como sociedad. Y avanzar como sociedad es la única forma en que se obtiene una mejoría perdurable en nuestra especie. ¿No cree usted?